Bienvenida, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, esta televisora digital que hemos hecho para servirle a nuestros hermanos venezolanos y latinoamericanos en todos los servicios informativos de opinión que son útiles para la hispanidad. Y hablando de hispanidad, hoy vamos a conversar con un joven español, mallorquín para más señas, es decir, de las Islas Baleares, esas islas mágicas en el mar Mediterráneo. Él viene de Mallorca, de Palma de Mallorca. Todos hemos oído hablar con mucho interés. Es una zona turística muy prestigiosa y muy dinámica desde el punto de vista económico, cultural y hasta deportivo. Yo recuerdo que en el equipo de Mallorca jugó el capitán de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela, Juan Arango. Bueno, allá en Palma de Mallorca, en el año de gracia ¿de cuándo naciste? En el 96. En el año de gracia de 1996 nació este joven Tony Mora Turo, pianista para más señas. ¿Cómo es la cosa en Mallorca? ¿Qué recuerdas de Mallorca, ya de tu gente, de tu tierra, de tus padres? Bueno, muchas cosas de estas que comentabas, todo el tema del turismo es una cosa que está al orden del día, es verdad que es una zona muy concurrida, la verdad que queda mal que lo diga yo porque vengo de ahí, pero la verdad que es una zona muy paradisíaca, temperatura ideal, está situado en un sitio ideal, paisajes Millones de turistas al fantásticos. año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero con razón, porque la verdad que es un espacio como muy bonito, muy acogedor. Yo le tengo especial cariño porque vengo de ahí. Pero Y con bien organizado para prestarle servicios al turista, ¿no? Hoteles, atracciones de todo tipo, sí, ¿no? hay de todo para realmente atraer todo tipo de gente que tenga interés ¿Y en hasta qué edad visitarlo. viviste allí? Bueno, yo hasta los 18 estuve ahí, hasta que terminé los estudios en el instituto y después me desplacé a Barcelona, ciudad de Barcelona, para continuar mis estudios de música. De música, estudiaste música. Pero Ujú. antes de hablar de tus estudios de música y de toda tu experiencia como músico, háblanos un poco de tus padres. ¿Qué hacen ellos? Ajá. Bueno, mis padres ninguno de los dos son músicos. La típica pregunta, ¿no? Cuando uno se dedica a la música o al arte, dice, ¿y esto te viene de tus padres o no? ¿De tus abuelos? Y yo, justamente no. Ninguno de los dos. Mi madre se dedica a todo el tema de la preservación y conservación de patrimonio histórico, y mi padre es profesor de un instituto, también relacionado con la historia y todo, es profesor de historia y de historia del arte. Oye, qué maravilla la historia del arte. Yo tengo un hermano que es también especialista en historia del arte. Ahora fíjate tú, ¿de dónde te salió ser músico, ser Ujú. pianista? ¿Cómo llegó eso? Claro, mis padres no tienen como relación directa con la música, siempre les ha gustado mucho, pero ellos tenían como, ellos siempre lo comentan y nos lo comentan a mí y a mis hermanos, que a ellos les hubiese gustado mucho pues esto de pequeños, que haber podido aprender a tocar un instrumento o haber tenido como un contacto más estrecho con la música. Y es como que cuando decidieron apuntarnos a una actividad extraescolar, como pues decidieron priorizar todo el tema de la música. Y fue así con los tres hermanos, mi hermano mayor, mi hermano menor igual. Y conmigo pues parece que me dio un poco más Sí, porque tengo entendido profundamente. que tu hermano mayor se dedicó más bien al derecho, que es abogado, Eso ¿no? es, Y tu hermano eso es. menor está todavía en secundaria. No, está ya en la universidad, pero está estudiando una carrera relacionada con la administración de empresas, así que soy un Eso es lo poco... curioso, lo que llama la Sí. atención. ¿De dónde te salió a ti la vocación musical? ¿Cómo Ujú. llegaste a la música? Pues es eso, estuve en contacto con la música, con el piano, de enseguida, al igual que mi hermano mayor, que nos llevamos solo 2 años, pues estuvimos como los dos apuntados a una escuela de música, así, una escuelita pequeña de barrio, muy acogedora, Allá en donde ahí, Mallorca. sí, ahí en Palma. Y es como que los dos tuvimos contacto con la música desde pequeños, también estuvimos como cantando en agrupaciones corales, tanto desde pequeños como más adolescentes. Y bueno, yo creo que ahí fue un punto importante para que yo tuviese un primer contacto con la música, pero claro, el hecho de que me hiciese como acabarme de enganchar y querer dedicarme a eso fueron muchos otros factores.
Claro, como los ahora, superiores. ahora los estudios de música propiamente tal, descríbenos. ¿Cómo comenzaste y cómo los continuaste? Me imagino que los comenzaste en Palma de Mallorca Ujú. y después los continuaste en Barcelona, ¿no? Eso es. Ok, ¿cómo fue eso? Sí, yo ya te digo, como desde pequeño estuve así en contacto con el piano, tocando piano, recibiendo clases y tal, y cuando ya hacia los 14, 15 años como empecé a notar que realmente la música era como lo que más me llenaba en ese momento y lo que como a lo que querría como dedicar mi vida más adelante o primeramente como querer estudiar música, como querer ahí es un poco diferente en España porque las artes no se estudian en la universidad, es un tema más de nomenclatura, pero bueno, como querer dedicar como los estudios post del instituto a querer estudiar música y conseguir tener como un título de esto y querer dedicarme a eso. Pues básicamente esto cuando estaba terminando el instituto, estaba así recibiendo clases de piano. Yo en ese momento ya sabía que quería que cuando terminase el instituto quería ir a estudiar la carrera de piano quería, y más concretamente yo me apetecía mucho estudiar en lo que se llama la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. ¿Esa está en Que, Barcelona? exacto. Y ahí querían, porque yo, además de darme ya por la música a tope, también me estaba como picando el gusanillo de lo que se llama el estilo de música del jazz, ¿no? Y entonces empecé como también a formarme en ese estilo. Como tú me has comentado, ¿cómo son los estudios de música, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Eh, Normalmente hay una tradición muy grande en Europa y en general en todo lo que se Y refiere sobre todo en España, sobre todo, ¿no? a todo lo que se llama el enseñamiento reglado de música. Y hay como una cantera importante en todo lo que se llama toda la red de conservatorios, ¿no? Los conservatorios pues tienen esto que se llama el grado elemental, el grado medio que se llama, y después lo que viene el grado superior, que sería como lo equivalente a estar en la universidad, pero a nivel musical. Y entonces es corriente en la mayoría de gente que después acaba accediendo a los estudios superiores haber cursado este grado medio, esta como pre-universidad, ¿no? Y yo es un sitio donde, al que no llegué a acceder nunca porque tampoco lo hice desde pequeño y tal, por otras ¿Y cuántos razones. años de estudio musical tuviste en concreto? Ajá, como de estudio musical yo creo que cuando terminé el instituto fui a acceder a los estudios superiores, que son como un grado universitario, son 4 años en total. Al final estuve como 5, si podemos englobarlo todo, pero sí, sería básicamente eso. Y bueno, ¿y cómo derivaste, una cosa tan interesante, porque siendo español, europeo, Ujú. derivaste hacia el jazz? ¿Cómo fue, cómo ocurrió eso? Sí, es una buena pregunta. Curioso, y además estando aquí en el país donde nació esta música, pero es verdad que una persona así como de mi edad, que ha crecido con todas las tecnologías de la información y de la comunicación, es como muy fácil acceder a cualquier estilo musical de cualquier parte del mundo y más el jazz. Y la verdad que fueron un cúmulo de coincidencias. Yo para ese entonces, cuando todavía estaba en, en Mallorca y tal, estuve en contacto, pude tener un contacto muy cercano con un gran músico, creo que como de mis primeras influencias musicales, Manel Camp, que concretamente ¿Quién justo es? ¿Quién? se llama Manel Camp, es un pianista catalán de Manresa, de Cataluña, que ha sido una gran figura muy importante del país en todo lo que se refiere a este estilo, un pianista de jazz, compositor, increíble, gran persona. Y tuve la coincidencia de poder coincidir con él, de tratar con él, de recibir alguna clase de él y era como que yo en ese momento tampoco sabía muy bien cómo iba esto de este estilo musical, ¿no? Yo sabía que él tocaba este estilo que era diferente a lo que yo había escuchado hasta entonces y él me decía que era jazz o la gente me decía, no, él es un pianista de jazz y era como que quería seguir sabiendo, quería seguir conociendo esta música, ¿no? Y ahí como que me fui informando, fui escuchando la música de las grandes figuras del jazz, Miles Davis, John Coltrane, y de ahí es como un hilo que lo empiezas a estirar y es como infinito, ¿no? No, es que Barcelona, Uh quiero -huh, que sepan que es una ciudad sumamente interesante. Yo viví allí en mi juventud. uh -huh, Es una ciudad que es paradójica porque tiene una conexión con el pasado. Ese
nacionalismo y tiene una conexión con el futuro, que es el cosmopolitismo. En Barcelona puedes encontrar todo, deportivo, musicalmente, intelectualmente, literariamente. Es una ciudad realmente muy rica, muy diversa y no me sorprende que alguien en Barcelona se pueda interesar en el jazz, que no es estrictamente propio de la localidad, pero que representa esa conexión que tiene Barcelona con el cosmopolitismo. Eso es, o sea, yo creo que Barcelona a nivel cultural es una ciudad súper interesante, más concretamente musicalmente, y dentro del terreno del jazz también creo que es una ciudad con una escena súper interesante, súper diversa y súper... ¿Y cuándo comenzaste a hacer conciertos, chico? ¿Cuándo comenzaste a ser ya solista? ¿Comenzaste a ser tú mismo como pianista Sí, y a bueno, tener presentaciones públicas? claro, es curioso porque yo realmente como de dar conciertos, de como ser músico-intérprete o de empezar como a ganarme un poco la vida con eso y realmente yo empecé relativamente pronto. Fue como en este momento, en ese impaso de que yo ya tuve mucha suerte porque a la que yo empecé como a estudiar mucho más profundamente, empecé a formarme mucho más en serio, antes de empezar los estudios superiores ya pude empezar a tocar, entrar en contacto con músicos, empezar en como toda la rutina de ensayos, de tener un grupo regular, de hacer actuaciones, ahí volviendo todo el tema del turismo, ahí en Mallorca por esa época había y sigue habiendo muchas oportunidades para tocar en todo lo relacionado con la hostelería y fue como un momento en el que yo aprendí mucho porque realmente también fue como un momento en que pude dar muchos conciertos como de guerrilla musical, ¿no? De formarme ahí y ahí fue ¿Qué es lo que como, llamas tu guerrilla musical? bueno, esto como igual conciertos que son como muy numerosos en sitios completamente dispares, sitios que igual no son como sitios en los que se acostumbran a dar conciertos, pero bueno, se como apaña el asunto para darlo y es como que bueno, de lo que llamo guerrilla musical es básicamente trabajar, ¿no? De la música, de trabajar y no solo de la música, sino de dar conciertos. Ahora, saliste de ese mundo catalán, mallorquín, y te proyectaste hacia el resto de España. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cómo está siendo? Yo diría, porque es relativamente reciente, así Sí, que sí. tengo que decirle que Tony Mora, nuestro entrevistado, es una persona sumamente joven, menor de 30 años, o sea que estamos hablando con el futuro, más que con el presente. Sí, a ver qué tal va. Pues sí, la verdad que cuando terminé los estudios en Barcelona, tenía ganas de como un cambio drástico, ¿no? De ambiente. Ya te digo, Barcelona ha sido para mí como una experiencia muy, muy enriquecedora. Además, en la ciudad o en el espacio donde uno creo que cursa sus estudios universitarios le tiene como un especial cariño y realmente que ahí saqué muchísimas cosas de como mis mejores compañeros, tanto amigos como compañeros musicales o compañeros artísticos, creo que los hice en ese momento. Pero cuando terminé los estudios como que tenía ganas de hacer realmente un cambio radical de escenario, de probar alguna ciudad nueva donde poder continuar formándome, continuar, empezar como, si se puede llamar así, mi carrera musical, lo que tú dices, como empezar a proyectar como solista, como intérprete y también como conectarme con una escena diferente Y a lo la de interesante Barcelona. y, lo Sí. interesante y curioso es que esa proyección la hiciste en Madrid, precisamente. O sea que realmente, como te digo, aterrizaste como un catalán español para llegar a Madrid, que es el centro de la hispanidad Eso es. de todo el mundo hispano, no solo de España, sino del mundo hispanoamericano. Es decir, entonces, ¿en Madrid cómo te ha ido? Bueno, la verdad que estoy muy contento. La idea de ir a Madrid llegó un poco después de toda la situación post-confinamiento derivado de la pandemia. Y fue un momento en que yo creo que en ese momento, en el momento post-universitario, en el momento de terminar mis estudios, me hubiese gustado como irme, irme al carajo, ¿no? Si se me permite. Irme lejos y posiblemente venir a los Estados Unidos durante una temporada. Nueva York es una ciudad como muy, muy interesante,
posiblemente es una de las capitales principales de lo que se llama Hay gente que dice jazz. que es la capital del mundo. Sí, y creo que tienen razón, y incluso de esta música del jazz, creo que es una ciudad súper interesante donde hay como figuras punteras de la escena actual y súper interesante. Y bueno, y entonces terminaste en estos días viniendo para Estados Unidos, concretamente para Florida, así como Nueva York es la capital del mundo, Miami es la capital de Hispanoamérica. Ajá. Como se, terminaste viniendo a Florida y vas a hacer un par de conciertos privados aquí en Florida. Eh, uno de ellos muy interesante porque es con el grupo que ha promovido la gran artista cubana Alejandra Cosío del Pino. ¿Cómo que se llama el grupo de ellos? Pinceladas de arte, ¿no? Pincelada. Es una mujer muy valiosa y su grupo también. Esos conciertos privados tuyos van a estar auspiciados por el Centro Cultural Argentino, por el Centro Cultural Español, por la plataforma Amigos del Arte de Miami y modestamente por nosotros, Bienvenidos Venezolanos TV. Háblanos un poco de ese par de conciertos, ¿cómo van a ser? Sí, básicamente he aprovechado esta incursión a los Estados Unidos para presentar mi último disco que he sacado en solitario. Ya durante todos estos años que te estaba comentando de formación, fue como en el tiempo en que lo estuve como cocinando un poco, también todo mi interés, no solo por el jazz, sino también resurgió un poco mi interés por la composición musical. Es un disco a piano solo, que es un formato que para mí es como muy íntimo y tiene un gran valor para mí, porque es realmente como todo el imaginario musical que yo concebo y tal, y creo, y que estoy ahí como en la intimidad de mi casa y la soledad de mi casa. Y lo llevo esto al piano, que es la herramienta musical que más a mano tengo y con la que creo que mejor me expreso, y de ahí salieron un disco, un álbum de composiciones originales en este formato piano solo, y bueno, ahora estoy como en un momento de promover este disco, de intentar dar unos cuantos conciertos y de mover esta música que le tengo con mucho cariño, y qué mejor ocasión que esto que hacer una estrena internacional aquí en Florida y en estos dos conciertos que tú comentabas. El primero va a ser en casa de Alejandra. Y bueno, básicamente esto será un concierto a piano solo, con una cantidad de público reducido, pero también a mí me gusta este formato íntimo porque, como te comentaba, son No, composiciones. este es un formato íntimo, pero es importante que ustedes sepan que se va a hacer un video de los conciertos de Tony Mora Tour. O sea que ustedes van a tener acceso a ese video, bien sea a través de Bienvenidos Venezolanos TV o a través de la página Amigos del Arte de Miami, que lidera Juan Montero, o a través de la página del Centro Cultural Español o del Centro Cultural Argentino. Ahora les voy a decir una cosa, mis queridas amigas y amigos, en este pedacitico de tiempo que nos queda. Pónganle atención a este muchacho, a Tony Mora Toro. Tiene un gran talento, tiene una gran capacidad de trabajo, es talentoso, perseverante y disciplinado. O sea, que es inevitable que tenga un gran éxito. Pónganle atención. Muchísimas gracias, mi querido Tony. Gracias, Alexis, por tus palabras. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Los queremos.